Caracol Sostenible en Caracol Radio. Seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Me encontré una muy buena cifra. En 2024, la organización constructora Bolívar logró el aprovechamiento del 55% de los residuos generados de construcción y demolición, lo cual redujo en 85.058 toneladas de materiales aprovechados, que además, no llegaron a rellenos sanitarios gracias a los planes y programas de gestión integral. Alejandra Robledo es gerente de creación de Capital Social de Constructora Bolívar. Alejandra, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola Gabriel, bueno, una vez más en Caracol Sostenible, muy contenta, muchas gracias por la invitación y un saludo a Gustavo también. Bien, siempre en esta época pues todas las compañías siempre sacan todos informes de sostenibilidad y pues esta cifra nos llamó la atención y nos hace ver que hay luz al final del túnel en una industria como esta tan a veces tan complicada o tan retadora, mejor sería la palabra, que es la construcción frente a los desechos de la construcción. Pues sí, así es, estamos haciendo realmente unos esfuerzos. El aprovechamiento del 55% de los residuos generados de construcción y demolición, lo cual redujo en 85.058 toneladas de materiales aprovechados, que además, no llegaron a rellenos sanitarios gracias a los planes y programas de gestión integral. Alejandra Robledo es gerente de creación de Capital Social de Constructora Bolívar. Alejandra, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola Gabriel, bueno, una vez más en Caracol Sostenible, muy contenta, muchas gracias por la invitación y un saludo a Gustavo también. Bien, siempre en esta época pues todas las compañías siempre sacan todos informes de sostenibilidad y pues esta cifra nos llamó la atención y nos hace ver que hay luz al final del túnel en una industria como esta tan a veces tan complicada o tan retadora, mejor sería la palabra, que es la construcción frente a los desechos de la construcción. Pues sí, así es, estamos haciendo realmente unos esfuerzos bien importantes por básicamente cambiar el mindset de las personas que diseñan y ejecutan los procesos de diseño, estructuración y ejecución de los proyectos, porque el medio ambiente de verdad ya no da espera, la situación de cambio climático es una realidad que estamos viviendo todos los días y que estamos padeciendo las especies que habitamos este planeta, y como tú dices, pues este es un sector que tiene una responsabilidad bien importante en gestionar de manera adecuada los impactos que genera. Pero realmente ahí la esencia es tratar de hacer las cosas de una manera diferente, porque ese es el sentido de todo, y si no logramos cambiar y convencer a las personas que diseñan los procesos, a las personas que diseñan los edificios y a las personas que ejecutan los procesos hacia la concientización de medir el impacto de todas las acciones que hacemos, pues realmente seguramente nos vamos a quedar en esa cifra y no vamos a poder mejorar de manera considerable. Alejandra, pero los datos que presenta Gabriel son bastante llamativos. Por eso me gustaría saber qué hacen, cuál es ese o cómo hacen ese aprovechamiento de ese número tan importante de desechos. Bueno, tenemos un trabajo muy cercano con nuestros proveedores para tratar de entender qué ejercicios podemos hacer con ellos para devolver elementos que salieron de sus fábricas y que pueden volver a ser utilizados en esos procesos. Entonces ahí hay un tema de simbiosis industrial bien importante. Ese es el primer mensaje. Esas cifras no las conseguimos solos. Necesitamos necesariamente sentarnos con nuestros proveedores de la cadena de suministros y encontrar mecanismos para que los residuos que generan la operación compartida no lleguen a los rellenos sanitarios y puedan entrar en un ciclo pues de lo que conocemos como una economía circular. Y el otro ejercicio es un ejercicio de mucha atención en el desperdicio. Yo personalmente, que no soy ingeniera y llegué al mundo de la construcción después de estar en otras actividades y en otros sectores,
percibo que en el sector de la construcción hemos logrado dar un salto hacia la industrialización, aunque todavía tenemos prácticas bien artesanales y una producción altamente intensiva en mano de obra. Empezamos a incorporar el concepto de reducción del desperdicio hacia la industrialización, y eso se logra básicamente a través de lo que les decía, haciendo un ejercicio de conciencia de las personas que están diseñando y de las personas que están ejecutando en campo. Entonces, esa reducción del desperdicio se logra a través de una disposición adecuada, una separación que le permita a uno realmente ver dónde tiene que manejar ese tipo de desperdicios, porque cuando toda la basura está junta en una sola montaña, es muy difícil entender en dónde se pueden hacer mejoras específicas. Y pues también hemos desarrollado algunas innovaciones al interior o de la mano de consultores que nos han ayudado a ver oportunidades, como por ejemplo el uso del PET mezclado con cemento, que reduce la necesidad de acero en estructuras que no son estructurales, andenes, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Entonces, los mismos residuos que se generan dentro de la construcción y que ni siquiera son residuos de la construcción, sino de la existencia de las personas que están en las obras, como son las botellas PET, se han incorporado dentro de la actividad productiva. Creo que es un gran reto y me respondes parcialmente la pregunta que iba a hacer, y sin ser especialista precisamente, Alejandra, porque es que estamos en un cambio de los materiales de construcción. De antes, en lo que nos centrábamos en el cemento, en las construcciones, además también que podríamos tener de mano de obra, que hacíamos casas con barro, que las antiguas tejas de zinc que tantos problemas nos traían. Entonces creo que frente a la industrialización, por un lado, que dices tú, pero sobre todo estar a la vanguardia de qué está pasando en el mundo en materiales más sostenibles. ¿Cómo estamos en eso y cómo lo miran desde Constructora Bolívar? Bueno, ahí hay un reto bien importante, Gabriel, y es el tema normativo. No. Y en el mundo entero, y no solamente en la industria de la construcción, mira uno, no sé, Uber, Airbnb, todas estas innovaciones de los modelos de negocio han implicado en muchos casos ir por encima de la norma, y la norma va detrás de la innovación. Sin embargo, aquí pues es muy difícil hacer eso, pues porque tenemos una responsabilidad muy grande de cumplir normativamente, porque está en juego la vida de las personas, ¿cierto? Pues porque habitamos lo que construimos. Entonces, vamos relativamente atrasados en términos de normativa, y eso hace que también esos materiales altamente disruptivos que se están usando en otros lugares del mundo sean difíciles de implementar en nuestro país. Pero Alejandra, quiero, seguir con esa pregunta que me quitó Gabriel, porque el cemento, digamos que es tal vez el más contaminante, genera el 8% de las emisiones globales de CO2. ¿Han visto ya en el mundo, ya hay ejemplos, tengan alternativas para utilizar algún tipo de material que sea más sostenible? Sí, y no se puede generalizar, es decir, tú tienes que seguir haciendo cimentaciones, más en los países que estamos en la mitad de los Andes, que permitan que las estructuras tengan pues la solidez que se necesita. Pero en términos, por ejemplo, de fachadas o determinados internos, sí hay estructuras diferentes o materiales diferentes al cemento, que son muchísimo menos contaminantes porque su proceso productivo necesita menos energía o menos agua, pero que además son mucho más rápidos, y que en caso de
de salir del edificio por algún motivo, porque hay una demolición, porque simplemente se va a hacer un desarrollo diferente, son mucho más fáciles de reciclar. Entonces, sí hay temas, sí hay elementos y sí hay materiales que estamos probando. De hecho, tenemos algunas torres en un par de proyectos en donde son paneles prefabricados que son mucho menos contaminantes que el mecanismo tradicional de construcción, como puede ser las fachadas 100% de cemento o inclusive de ladrillo. Me quería hacer una pregunta que también hemos tenido la oportunidad en otras entrevistas aquí en este espacio de hablar de la importancia y la responsabilidad, otra vez, del ciudadano, del mundo del ciudadano común y corriente. Vemos que dentro de las empresas, dentro de las grandes constructoras en Colombia, pues sí tienen un gran proyecto de responsabilidad social, de sostenibilidad. ¿Cómo sientes que frente a esas cifras que tienen ustedes sea la participación de la gente frente a lo que está pasando con los desperdicios de construcción? Pues Gabriel, yo creo que todavía tenemos espacios importantes para crecer como sector, retos muy interesantes de cómo conectar a esos consumidores con la vivienda sostenible. Es increíble un dato, y es que en Colombia es el país con más millones de metros cuadrados certificados EDGE en el mundo, por encima de India, por encima de Brasil, por encima de México. Y todavía el consumidor final no le da un valor altamente importante al hecho de comprar una vivienda certificada. Eso quiere decir que en este momento hay mucha más conciencia de los productores, de los desarrolladores de proyectos, lo que es espectacular porque donde hay que hacer cambios trascendentales en la estructura de los modelos de negocio para poder generar una vivienda de alta calidad, pero también una vivienda de altísimos componentes ambientales, pues es ahí, es en los que producimos la vivienda. Y nos falta a nosotros mismos cumplir o asumir ese reto de generar consumidores y clientes mucho más informados y mucho más conscientes de lo que significa poder tener acceso a la vivienda que Colombia hoy está generando. Alejandra, y con esa pregunta se me ocurre, si digamos no es un diferenciador, no es una expectativa por parte del consumidor, todas esas inversiones que ustedes hacen y todas esas innovaciones en términos de sostenibilidad dentro de la constructora, ¿son motivados únicamente por altruismo o también tienen algún tipo de beneficio económico esa parte de su negocio? Pues hoy en día, y la realidad es que los incentivos al desarrollo de vivienda verde no son muchos. Hay un grupo importante de financiadores del sector financiero, de bancos, que dan tasas preferenciales a los créditos para proyectos que cumplan con certificaciones que garantizan la sostenibilidad ambiental de los proyectos. Pero yo creo, Gustavo, que aquí es un asunto de prepararnos de manera responsable a la posibilidad de seguir desarrollando el negocio. En Colombia todavía la vivienda sostenible o la vivienda verde no es obligatoria ni no se consiguen licencias si la vivienda no cumple con requisitos, pero estamos seguros de que es cuestión de tiempo y cada vez de menos tiempo. Y pues nos estamos preparando para ese momento, pero también porque si no lo hacemos hoy, básicamente lo que estamos poniendo es en riesgo el negocio mañana. Y un país en donde la vivienda no sea un bien asequible, de alta calidad, con bajo impacto
impacto ambiental, pues es un país que entra en problemas ambientales importantes porque es que seguimos casándonos, yéndonos de la casa, teniendo hijos, y el desarrollo formal es el único mecanismo que asegura el crecimiento de ciudades que generen buena calidad de vida para las personas. Bueno, pues qué bueno compartir las buenas historias de empresas, de constructoras que tenemos en el país, en este caso con Alejandra Robledo, la gerente de creación de capital social de Constructora Bolívar. Bienvenida siempre, Alejandra, y qué bueno poder compartir, como bien decía, con los colombianos estos grandes casos que tienen desde el lado de Constructora Bolívar. Mil gracias y como siempre encantada de conversar con ustedes. Un abrazo grande. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, no sé qué absurdos y qué reflexiones podemos encontrar en frente a un Día Mundial de la Desertificación, que es el próximo martes 17. Bueno, Gabriel, sí, también, por supuesto, el suelo, la tierra, tiene sus paradojas. Y esta tiene que ver también con los ODS, y podemos ver así como o pueden presentarse contradicciones frente a los ODS. Por ejemplo, en la búsqueda de erradicar el hambre, con el objetivo número 2 de las Naciones Unidas, la humanidad pues comienza a incrementar, a intensificar la producción agrícola. Sin embargo, este esfuerzo ha provocado pues la degradación acelerada de los suelos, comprometiendo pues también la salud de los ecosistemas terrestres, que es el ODS número 15, y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria pues ya en el largo plazo. Veamos algunas cifras. La expansión agrícola es responsable de casi el 90% de la deforestación mundial, siendo la conversión de bosques en tierras de cultivo y pastizales las principales causas. La agricultura también utiliza aproximadamente el 72% de las extracciones de agua dulce a nivel global, lo que contribuye significativamente pues a que haya cada vez más estrés hídrico en todo el planeta. Sin embargo, esta degradación inducida por el ser humano afecta el 34% de las tierras agrícolas, es decir, más de 1.600 millones de hectáreas. Y cada año se pierden 24.000 millones de toneladas de suelo fértil debido a la erosión. 12 millones de hectáreas de tierra se degradan anualmente, y esto equivale más o menos a 23 hectáreas por minuto. La degradación del suelo nos cuesta $70 por persona cada año, más o menos 490.000 millones, sin contar los impactos indirectos como reducción del suministro de agua, disminución de rendimientos de los cultivos. Entonces lo que estamos viendo es que cada vez que intensificamos esos esfuerzos para utilizar de una manera más extensiva la agricultura, aunque necesaria para satisfacer esa creciente demanda alimentaria, sí genera una erosión de las bases mínimas de la producción, de ese suelo fértil que nos ofrece la alimentación y el suministro para todos los seres humanos. Es una contradicción que pone en jaque la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y el mantenimiento de los ecosistemas, y por supuesto afectando especialmente a las comunidades más vulnerables, que generalmente son las rurales. Yo creo que aquí tendríamos que ver cómo podemos equilibrar esa necesidad de aumentar la producción de alimentos con la urgencia de conservar nuestros suelos, y eso dependerá pues de cada uno de nosotros, y todos podemos ayudar como lo hemos visto en este programa. Tiene toda la razón, ayudar, pero además denunciar. Hay muchas cosas que vemos que están pasando a nuestro alrededor y no nos metemos a denunciar, a mandar un correo, simplemente a dar una alerta y a encontrar cuál es la autoridad local encargada de buscar cómo evitamos que haya una desertificación, cómo no queremos que precisamente este país de la biodiversidad, este país de la belleza, no se nos vaya a convertir en un desierto. Juan Manuel Durán es la producción periodística de Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Los invitamos a que sigan en Caracol Radio. Este domingo te acompañamos con A Vivir, que son 2 días de 8 a 10:30 de la mañana.